Buenos días. Bueno, voy empezando mientras os vais sentando y terminando de comentar la cena de ayer. Os recuerdo que ayer lo dije, pero creo que no llegó tanto el mensaje. Tenemos en la mesa de fuera unas tarjetas, ¿vale?, en las que os pedíamos que nos dejarais qué sueños teníais para las personas con autismo para los próximos 20 años, ¿vale? Están allí en la mesa de las acreditaciones, ponéis por detrás y la verdad es que seguro que nos dan muchas ideas de por dónde seguir avanzando, así que os lo agradeceríamos. Bueno, tengo a mi lado el placer de presentar a José Ramón Alonso. Él es catedrático de Biología Celular en la Universidad de Salamanca y en el Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Él dice que forma parte del ejército invisible, los investigadores que están en los laboratorios intentando entender las bases genéticas y moleculares y celulares del autismo. Trabaja con modelos animales y células madre para ver la posibilidad de sustitución de células perdidas y de la formación de nuevos circuitos neuronales. Además, y yo creo que es por lo que muchos de nosotros le conocemos, tiene una pasión por la divulgación de la ciencia, porque cree que es necesario que la ciencia no solo sea un territorio de especialistas, científicos, y para ello ha desarrollado y está muy presente en un blog de neurociencia que tiene. Él publica prácticamente una entrada semanal sobre publicaciones e investigación en autismo. Yo creo que muchos de vosotros le conocéis. Ha publicado más de 150 artículos internacionales en revistas de prestigio e impacto y tiene publicados más de 15 libros sobre neurociencias y autismo. Para Autismo Sevilla, bueno, era importante contar en un congreso como este con una persona que nos pudiera actualizar en qué estado del conocimiento estaba todo el mundo de las neurociencias. A pesar de que el estudio del cerebro en general es complejo y en autismo, bueno, también tiene otro factor añadido de complejidad y que la genética probablemente no haya sido capaz todavía de dar las respuestas a las expectativas que todos tenemos, ¿no?, con respecto al estudio de la genética o no avanza al ritmo que nos gustaría. Sí que son ámbitos de investigación donde hay avances constantes, donde se invierte mucho en avanzar en esa línea de investigación. Y pensábamos que nadie mejor que José Ramón, por su capacidad pedagógica y cercana de acercarnos a todos nosotros cuáles son estos avances, podía hablar de esto, ¿no? Desde el interés y el compromiso por partir de la evidencia científica, pero también con la sencillez de hacernos llegar, bueno, pues conceptos que a veces son un poco complejos. Así que nada, le agradezco el esfuerzo de estar un sábado por la mañana aquí, de haber dicho que sí de primeras a nuestra invitación. Y nada, os dejo con él y encantados de tenerte aquí, José Ramón. Muchas gracias. Bien, muy buenos días a todos y a todas. Era la primera vez que estaba en un taburete como este sin un gin tonic en la mano, o sea que eso ha sido una sensación especial. Os agradezco mucho el estar aquí un sábado a las 9 de la mañana. Cuando Marcos decía eso, yo lo digo, sí, que somos los que no ve nadie. Estamos ahí metidos con nuestros animales, con nuestras ideas, con nuestros proyectos, peleando como muchos de vosotros por tener financiación para las cosas que son necesarias. Pero también os digo que combinamos, creo, la prudencia con la esperanza. Con la esperanza porque vemos que las cosas están cambiando. Vemos que la investigación, que antes era una gota y de repente otra gota, ahora es una sensación de que esto es una corriente en la que se están sumando distintos arroyos y empezamos a ser un río caudaloso. Todo el mundo, y antes lo comentaba, dices, queréis soluciones, las queréis ya, soluciones rápidas, eficaces, pero siento desilusionaros, como sabéis, el mundo no es así. Las cosas nunca son fáciles, pero sí que conseguimos con el tiempo que vayan cambiando. Mi investigación, como creo la de todos, es muy limitada sobre un aspecto diminuto en el que profundizamos mucho. Entonces, decidí de entrada no centrarme toda la charla en lo que hacemos en el laboratorio, porque para muchos de vosotros creo que no iba a ser
de gran interés. Y esta charla, o la invitación para venir aquí, yo creo que fue en el último congreso de AETAPI, que yo dije, Dios, pues ¿cómo están cambiando las cosas en este país cuando te invitan a dar una charla con un año de antelación? Digo, esto ya no es España, nos lo han cambiado, ¿no? Pero sí que quería transmitiros cómo en un plazo muy breve, primero pensé en ese año, pero realmente lo que os voy a contar es de menos, es de 6 meses, ha habido resultados de investigación muy potentes, que están cambiando la situación tal como la vemos, que nos están cambiando la panorámica sobre el autismo. Y yo creo que esto, como sucede siempre, todo ese río que os decía, va a ir permeando, va a ir llegando a que vayamos cambiando nuestra perspectiva de qué es y qué no es el autismo. También los que me conocéis sabéis que no quiero centrarme únicamente en lo que son los aspectos, en lo que yo me dedico, son los aspectos biológicos, esas genes, moléculas, células, sino también algunas cosas que tienen un componente social, porque creo que es imposible separar las cosas. Y en ese sentido, quería empezar muy brevemente con comentar alguna cosa de las que he recogido en el blog los últimos 6 meses. Una es cómo en todos los libros estamos hablando de Leo Kanner y de Hans Asperger, y hay una investigadora apenas conocida, que es Sujareva, que la tenéis ahí, que 17 años antes que Kanner habló de autismo. Describió muy bien las características de estos niños, planteó distintas opciones de tratarlos. Y dices, ¿y por qué es desconocida? ¿Por qué no sale en apenas ningún libro? Bueno, pues eso solo se puede especular, porque de hecho publicó en una de las mejores revistas de su tiempo. O sea, no hay la excusa de que publicase en ucraniano, que era su lengua materna. Entonces es posible que las razones sean otras que también estamos viendo repetidas en el mundo de la ciencia a lo largo de décadas ya, y es que era ucraniana dentro de lo que era entonces, en principio, el Imperio Ruso y luego la Unión Soviética, o sea, una nacionalidad distinta. En segundo lugar, era judía, con lo cual no era fácil tampoco su situación. Y en tercer lugar, era mujer. Entonces, probablemente, en distintos porcentajes, estas condiciones se juntaron para que nadie o muy poca gente conozca a Sujareva, pero ahora vosotros ya no tenéis esa excusa y es bueno que la incorporéis en eso. Otro punto que me interesa es que Hans Asperger surgió una duda sobre si él mismo tenía síndrome de Asperger, pero me interesa otra cosa. Hans Asperger, como sabéis, hace su descripción en el año 44. En el año 44, en Austria, formaba parte del Tercer Reich y hay cosas, algunos de los niños diagnosticados por Asperger terminaron en centros que eran centros de eutanasia, porque la política de aquel momento era que estos niños no eran ciudadanos que fuesen a hacer una contribución significativa y que por lo tanto era mejor eliminarlos. Y es otra parte de la historia en la que apenas entramos y que yo creo que es también, dentro de esa terrible historia del autismo, creo que hay muchos capítulos negros y para poder tener un futuro más luminoso es importante que no olvidemos también estas cosas. Pero bueno, después de esta mínima introducción os empiezo a hablar de mis cosas, de los genes. No es Photoshop, ¿eh? El gato es una foto real y se llama Venus, es una gata. Hasta ahora nos movíamos, sabéis que si alguien espera que hablemos del gen del autismo, que se olvide, no existe ni lo vamos a encontrar. Lo que hemos visto es que hay un montón de genes que dan una predisposición y probablemente sobre esos genes actúan factores desencadenantes de los cuales vamos identificando cosas, pero todavía estamos muy lejos, pero estamos limitados. Entonces, de las cosas que hemos visto es que sabíamos que había unos 60 genes que daban una propensión potente, pero ahora estamos probablemente hablando ya de cientos o miles de genes, ¿vale? En segundo lugar, se está haciendo mucha secuenciación de tríos, que es, sabéis que el primer genoma que se hizo costó miles de millones de dólares, ni siquiera un país lo pudo abordar, es el mayor esfuerzo científico que ha habido en la historia, el genoma humano.
participaron todos los países desarrollados, se repartieron, nos repartimos distintos cromosomas y tardamos unos cuantos años, pero ahora, si antes costaba miles de millones de dólares, ahora se hace por poco más de $1000. Si hacían falta países enteros, decenas de centros de investigación, ahora lo puede hacer cualquier laboratorio. Y si antes se tardó más de una década, ahora se hace en unos días. Y es algo que cada vez avanza más rápido. Entonces, esos tríos es secuenciar el ADN del padre, la madre y el niño. La conclusión a la que se llega es que se identifican mutaciones en el niño que no tiene ni el padre ni la madre. Esos son lo que llamamos mutaciones de nuevo. Entonces, tenemos la idea de que la genética siempre es un mecanismo heredado. No, hay mutaciones que aparecen por primera vez. Una de las cosas llamativas de estos últimos meses es la importancia que se ha dado a lo que se llaman mutaciones poscigóticas. Tenéis claro que tenemos un espermatozoide, un óvulo, se juntan, nos da un cigoto, una célula única. Si la mutación está en el espermatozoide o en el óvulo, aparecerá en el cigoto y en todas las células del organismo. Pero si la mutación aparece después de esa primera célula, lo que os vais a encontrar son cosas como esto. Un mosaico. Si aparece, imaginaros, esto es muy probable que fuese en el estadio de 2 células. Medio gato va a tener la mutación y el otro medio gato no la tiene. Nos hemos dado cuenta de que esto es importantísimo en el caso del autismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú coges y secuencias, imaginaros una célula de este lado, los resultados que vas a tener son distintos de si secuencias una célula del otro lado. En un sitio vas a tener la mutación y en otro lado no la vas a tener. Todo esto nos va a hacer reevaluar todo lo que sabíamos sobre la genética del autismo, porque es muy probable que no encontrásemos cosas porque estábamos viendo la parte del mosaico que no presentaba ninguna mutación. ¿Vale? Usando estas técnicas hemos encontrado otros 13 genes muy interesantes, muy potentes y, bueno, no voy a entrar en detalles, luego si alguien de mi mundo que quiere más datos, encantadísimo de darlo, pero casi todos estos genes intervienen en el desarrollo cerebral, sobre todo desarrollo prenatal, ¿vale? Entonces, yo creo que es algo que asumimos ya con bastante claridad, es que en ese desarrollo, que yo digo, si casi lo sorprendente es lo bien que funciona. Partimos de una célula y en unos meses llegamos a 86.000 millones de neuronas. Eso es lo que tiene cada uno de nuestros cerebros. Cada una de esas 86.000 millones de neuronas con una media de 15.000 conexiones. Y esas conexiones, como os voy a contar ahora en unos minutos, son mucho más flexibles, mucho más plásticas de lo que creíamos hace un año. O sea, es un puzzle, pero es un puzzle que está constantemente modificándose. Es un puzzle fluido, es un puzzle en movimiento, ¿vale? Luego, otro error que teníamos, es que muchas veces pensamos que la mutación es una pérdida, que hay algo que está estropeado, que no funciona. Lo que se ha visto también es que bastantes de esas mutaciones lo que implican es una desregulación y es un aumento de función. O sea, tenemos un exceso, no tenemos una pérdida o una caída. Y por último, hemos conseguido, esto es relativamente fácil en estos momentos, mapear en qué sitios se expresan esos genes mutados. Y es muy interesante porque la sensación también es que todas esas piezas que tenemos empiezan a encajar entre sí. ¿Por qué? ¿Dónde es donde más se ha visto? En amígdala, en estriado y en cerebelo. Sitios que en nuestros modelos iniciales decían, si tiene que haber cambios, tienen que estar aquí. Tienen que estar en amígdala por todo lo que es movimiento de emociones, en estriado por lo mismo y también toda la parte motriz, y en cerebelo. O sea, son sitios que combinan movimiento y que combinan emociones y comunicación. ¿Vale? Bueno, más cosas. Otra de las sorpresas es que, yo digo, he estado engañando a mis alumnos durante años. Bueno, voy a intentar a explicarles, bueno, estábamos equivocados y hay que reconocerlo así. Y vamos avanzando con tropiezos y corrigiendo cosas. Teníamos la idea que el genoma es una cosa que surge en el momento de la fecundación y que luego puede haber algún cambio y ya está, se acabó la historia. Bueno, no es así.
Y entonces, una de las cosas es que esos genomas se están modificando constantemente. Son, como os pongo ahí, mucho más fluidos de lo que creíamos. Entonces, aparece toda la epigenética, de la que también ha habido resultados importantes este último año, y aparece algo que en el autismo parece que es fundamental, que es que hay genes de los que tenemos una copia, pero en otros casos tenemos 10 copias, en otros casos tenemos 30 copias, y aquí cada vez está más clara la importancia de las variaciones en el número de copias. No es que tengas el gen cambiado, mutado, estropeado, sino que si normalmente tienes 10 copias, aquí lo mismo tienes 20 copias. Y empezamos, esto es la tarea más complicada en estos momentos, a saber cómo ese cambio, que es cuantitativo, que es que tienes más copias de lo mismo, está generando cambios en los circuitos neuronales y está generando cambios en el comportamiento. Esa es la gran tarea, que es la más difícil. Bueno, otra cosa importante es que en el autismo y también en otros trastornos aparecen muchos genes implicados, desde luego cientos. Entonces, estamos muy acostumbrados cuando explicamos la genética, no, es que si tienes esto, tienes ojos azules. Bueno, no es así, casi nada es así. Pensar que tenemos un número de genes sorprendentemente bajo, 20.000, y ya os digo, 86.000 millones de neuronas. ¿Cómo con tan pocas instrucciones haces algo tan complejo? Pues porque las instrucciones valen para muchas cosas distintas. Y eso es lo que estamos viendo también. Luego, otro de los problemas que es nuestro, es que decir, estamos acostumbrados a que nuestros ratones pesan todos los mismos gramos, nacieron el mismo día, son todos iguales, pero los seres humanos no somos así. Entonces lo que se ve es que la misma mutación, teóricamente la misma genética, genera situaciones muy diferentes en una persona en otra. Tengo la sensación que os estoy contando mis penas, os estoy contando todas las dificultades que tenemos, pero está muy bien, porque de repente yo creo que dejamos de engañarnos en cierta manera y empezamos a tener, de verdad, o sea, la sensación que tengo es una visión mucho más real de cómo son las cosas. Y eso que os pongo ahí es la última frase, eso de que la lista de genes, que era lo que buscábamos y en lo que hemos estado trabajando, es decir, como que eso nos iba a dar la explicación. Sudhoff es premio Nobel, fue premio Nobel en el 2013 y ha estado hablando de autismo. Es muy interesante que alguien como él de repente empiece a meterse en este tema. Entonces, es decir, lo que él dice es que esto probablemente tengamos que aparcarlo porque necesitamos tener un paradigma mucho más claro de cómo está generando el propio genoma en el cerebro los comportamientos. ¿Vale? Bueno, hay otro tema del que todos somos conscientes, pero yo creo que desde el ámbito de la investigación no tocamos lo suficiente, que es la diferencia niños-niñas. Porque es uno de los datos contundentes, al que no hay ninguna duda, y sin embargo las explicaciones que tenemos son especialmente frágiles. ¿Vale? Entonces yo creo que es otro tema del también en los últimos años se ha trabajado, es algo que afecta, como os pongo ahí, al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, a otras cosas donde tenemos esa diferencia entre hombres y mujeres o entre niños y niñas, y una asociación es que un cambio, que os pongo ahí, esa delección, una delección simplemente que se pierde un trozo. Fijaros en esas bandas de ese cromosoma, que no es el cromosoma sexual, que es donde primero empezamos a mirar. Bueno, pues lo que se ha visto es que esa delección en nuestros modelos animales siempre es así, pero luego intenta siempre el salto y comparar cómo son las situaciones en los seres humanos. Esa delección provoca un déficit en el sistema de aprendizaje basado en la recompensa. Nuestro cerebro nos premia por cosas como beber cuando tenemos sed, pero también nos premia por aprender. Y nos premia alguna cosa que me parece preciosa, que es nos premia cuando ayudamos a un desconocido. O sea, tenemos en nuestro cerebro codificado un sistema para sentirnos bien cuando ayudamos a alguien, que me parece, ya os digo, algo bonito. Bueno, entonces, si tú no te funciona el sistema de recompensa, hay cosas que lo mismo no son tan agradables como, por ejemplo, la interacción social. La interacción social, yo digo, lo haces porque de alguna manera tienes un retorno, pero si no sientes ese retorno, es posible que eso te haga ser mucho más retraído. Del mismo modo, si distintos tipos de las actividades, por ejemplo, es normal que nuestro cerebro nos premia también cuando tomamos una decisión, la que sea. Nos premia también cuando solucionamos un problema. La última palabra de un crucigrama, esa sensación de cierto placer, la está haciendo nuestro cerebro.
Claro, si tú no tienes esas recompensas, esos refuerzos, a lo que te lleva es que tienes unos intereses mucho más restringidos. Son menos las cosas en las que te interesa meterte porque simplemente te falta esa parte. Y cuando empiezas a ver los circuitos, resulta que estos mismos, que son los de ese sistema de motivación basada en la recompensa, interviene también en el lenguaje y en la producción del lenguaje. Con lo cual, yo os digo, esa sensación de que las piezas van encajando. Cuando se ha identificado qué genes había en esta región del cromosoma que se perdían, se ha encontrado uno muy interesante que es ERK1, que es lo que... ¿Por qué ha sido interesante? Porque de repente encontramos una región que está modificada de una forma muy llamativa tras esa elección en los machos y, sin embargo, no presenta cambios en las hembras. Y eso genera un cambio en los receptores de tipo D2. No, voy a hacer un esfuerzo por no daros nombres, pero simplemente la risperidona, que forma parte de vuestro mundo, resulta que donde actúa precisamente sobre los receptores D2. No quiero decir nada con esto ni defender ningún... O sea, simplemente es lo que os digo, esa sensación de que las piezas van encajando. Entonces, por primera vez, ya os digo, en un trabajo de hace muy poco tiempo, tenemos un sustrato que explica muy bien por qué los niños, si podemos hacer ese salto de machos a niños, son mucho más frágiles en esta situación, son mucho más vulnerables, como os pongo ahí, mientras que las hembras, si podemos hacer eso, tienen esa resistencia, esa resiliencia. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, por primera vez tenemos un sustrato muy sólido que encaja y que permite explicar estas diferencias. Bueno, otro tema que ha sido interesante ya os pongo ahí, desde el año 77 son los estudios en gemelos, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo digo, fueron los primeros que rompieron con aquellas tonterías de las madres frigorífico y todas estas historias. Porque por primera vez decías, no, si resulta que los números son muy diferentes entre gemelos monocigóticos y gemelos dicigóticos, señores, es que lo que tenemos aquí es un tema, o sea, eso era el estudio base para saber si algo tenía una base genética o era algo del ambiente. Entonces, esos estudios se han hecho hasta ahora algunos hay estudios siempre mejores y peores. Pero lo que os pone ahí es que ya no hay en estos momentos, creo, ninguna duda de que es un trastorno con una base genética. Eso no es toda la explicación, pero sí que es una parte importante de la explicación. Junto a eso aparecen factores ambientales. Y uno de los que aparece y desaparece y vuelve a aparecer son las infecciones. Entonces, hay un ejemplo muy claro de infecciones relacionadas con autismo, que es el caso de las epidemias de rubeola. En aquellos casos, en aquellos niños infectados o que tuvieron esta enfermedad, aumentó considerablemente el número de niños con autismo en esa población. Es el dato más claro. Luego lo hemos probado para otra serie de infecciones, las que tenemos a nuestro alrededor, y no ha habido esa relación. Pero es posible que algunas infecciones, conocidas o no conocidas, estén generando. Y eso vais a ver ahora también, que eso encaja con otras cosas que estamos viendo. Una de las que se temen que puedan desarrollar esos cambios es la del Zika. Sabéis que el Zika es un virus que ha afectado a algunos países, de repente se ha pasado mucho, pero hay niños que nacieron con una microcefalia. ¿Por qué? Porque intervenía en ese proceso de desarrollo cerebral temprano. Lo vamos a ver probablemente en los próximos, no sé, 2 o 4 años. Hay quien teme que en esta población de niños infectados con Zika vamos a tener muchos casos de autismo. Y luego os explicaré por qué. O sea, es decir, es posible que no, porque no sabemos realmente cómo está pasando, pero si eso encajará con muchas de las piezas que tenemos en estos momentos, ¿vale? Bueno, el siguiente paso, si ya tenemos entendido un poco qué es lo que está pasando con los genes, y ya os digo, la visión, la sensación es que ha habido un auténtico salto hacia adelante en estos meses, es cómo afecta eso a los comportamientos. Entonces, sabéis que una de las formas sencillas de estudiar son estos sistemas de eye tracking, de seguir la mirada, ¿no? Entonces, lo que se hace, o lo que se ha hecho, es coger niños sin autismo y con autismo y ponerles distintos tipos de escenas. Escenas sociales, escenas de objetos, escenas de personas, y ver hasta dónde,
¿Qué hacen con la mirada? Lo que se ha visto, y también creo que es algo importante de estos meses, es que había una concordancia muy buena entre cómo era la genética y cómo era un comportamiento, cómo era a qué miraba ese niño. Tenéis los datos en la siguiente diapositiva. O sea, el punto básico es que empezamos a dar ese salto de genes, circuitos neuronales, comportamiento. Eso es lo que tiene que en algún momento que cerrarse. El problema es que no lo sabemos ni para nosotros mismos. No sabemos cómo un circuito neuronal explica un sentimiento o explica un pensamiento. Pero esa parte es la que yo soy subjetivo y os pido perdón por eso. Pero si algún día tenemos una solución, tiene que venir de estas cosas. O sea, es como lo del cáncer. Si tú tienes un cáncer, lo que necesitas son cuidados paliativos que te lo intenten operar, que te mejoren la calidad de vida. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar el ejército invisible. Tenemos que conseguir que todas esas piezas del puzzle vayan cuadrando y tengamos respuestas, ¿vale? Bueno, cuando esto se hace, aquí veis, se hizo con niños relativamente pequeños, de 6 a 18 meses, creo recordar, y entonces los niños que tenían autismo miraban mucho más a los objetos que a una persona. Había una imagen típica que era una guardería. Y entonces, ¿a dónde distinguía la mirada? No a la persona, como veis ahí, sino a veces a lo que había a su alrededor. Y esto, fijaros, cuando se hacía entre gemelos monocigóticos, la concordancia era del 91%, dicigóticos 35%, niños del mismo sexo de edad 16%, y si cogías dos niños al azar, prácticamente era totalmente independiente, del 0%. ¿Qué quiere decir? Prácticamente sabiendo el perfil genético, sabías cómo iba a ser el comportamiento de ese niño. De hecho, los investigadores decían que cuando veían los datos no tenían que mirar el diagnóstico, que cuadraba siempre. Eso nos puede dar pistas interesantes para algo de lo que buscamos, yo creo que todos, diagnósticos más tempranos, con un sistema no invasivo, relativamente sencillo, etcétera. O sea, no lo sé, porque esto, ya os digo, son resultados preliminares, hay que comprobarlos, siempre es necesario ampliar en algunos casos. Pero suena bien en ese aspecto. Es decir, si conseguimos hacerlo sin causar ninguna molestia al niño y tenemos una herramienta que colabore a ver lo que es el análisis básico de lo que se hace en el proceso de diagnóstico, nos vendrá muy, muy bien. Nosotros nos fijamos en estas tonterías. Esto es publicado en Nature. A los que será una bobada, pero cuando estás cuando dices... Los premios Nobel dicen que se eligen de un par de revistas y esta es una de ellas. O sea, estos son los avances más sustanciales que ha habido en la ciencia en el último año. Y este es uno de ellos, ¿vale? Bueno, hay otro tema clave, os he dicho genes, aparte hemos hablado ya suficiente. Siguiente que os quiero hablar es un poco de los circuitos neuronales. Los genes determinan que las neuronas van interaccionando entre sí y todos sabéis, las neuronas contactan por la sinapsis. De nuevo, otro de esos cuentos que hablamos a los estudiantes y les parece que pensamos que una sinapsis es, no sé, como un enchufe. Sí, es como un enchufe. Si aceptamos que el enchufe se puede desaparecer, prácticamente cambiamos nuestra sinapsis, un 10% de nuestra sinapsis al mes. ¿Os imagináis lo que es eso? Que nuestra circuitería prácticamente en un año la hemos modificado, toda ella. 10% de las sinapsis son eliminadas cada mes. En la adolescencia llega a ser mayor y en algunas zonas del cerebro es el 40% al mes. Sinapsis que desaparecen, sinapsis que se crean, sinapsis que se dividen y se convierten en dos sinapsis, pero nuestros errores no eran errores. O sea, lo que pasa es que ahora vamos mucho más allá. Esa sinapsis ahora nos hemos dado cuenta de que se puede modificar enormemente. Sabíamos que en la memoria se modificaba, eso lo asumíamos bien, pero ahora vemos que puede cambiar de la facilidad de liberación, la potencia, puede cambiar hasta el transmisor de la sinapsis. ¿Qué quiere decir? Que el enchufe de repente puede llevar una información totalmente distinta, aunque aparentemente sea el mismo enchufe. ¿Vale? Bueno, en todo esto hay dos cosas que son también parte de esa maravilla de nuestro sistema nervioso. Una es que teníamos el esquema de los informáticos. Si tú pones esta célula, entran por aquí las informaciones, se suman o se restan, pum, y una respuesta. Para bien o para mal, nuestro cerebro no es así. La respuesta varía enormemente de día en día.
O sea, sabiendo los circuitos, no puedes saber cuál es la respuesta. Y lo segundo es que, aun siendo muchas nuestras neuronas, no son circuitos específicos. Una neurona puede formar parte de un circuito y de otro, y de otro, y de otro. La misma neurona interviene en distintos, probablemente, comportamientos. Con lo cual, de nuevo, una complejidad enormemente llamativa. Estamos acostumbrados a hacer esquemas como estos, pero olvidaros, esto son simplificaciones terribles. Aquí estáis viendo, y os digo, de media cada neurona, 15.000 de estos contactos, y todos esos contactos extremadamente plásticos, fluidos, modificándose constantemente. Otro tema que ha sido clave es que hemos aprendido cómo contactan esas sinapsis, cómo la neurona presináptica y la posináptica se reconocen y deciden formar un contacto. Bueno, son proteínas, neuroliginas y neuroresinas, que tienen cambios en las personas con autismo. Son de los casos más claros: gen, proteína, modificación, cambios en los circuitos sinápticos. Voy a intentar ir un poco más rápido. Otro tema muy importante es un jugador del que nadie apenas había hablado. Siempre estamos hablando de las neuronas porque son las que nos gustan, pero no solo hay neuronas en el cerebro. Hay otras poblaciones, y una de las más interesantes, de nuevo, en estos últimos meses, es la microglía. ¿Vale? La microglía tiene unas expansiones muy finas, luego os enseño una foto, y están continuamente explorando el ambiente, están moviendo esas prolongaciones, están como tanteando, chupando un poco la zona, ver qué moléculas hay y generando respuestas. Entonces, la microglía interviene en cosas tan llamativas como la poda de sinapsis. Si una sinapsis es poco activa, la microglía la elimina. Interviene con las neuronas. O sea, teníamos la idea de que era el barrendero, pero también, por ejemplo, es un exterminador de neuronas. Entonces, la microglía, esa es mi predicción para el 2018, va a ser un tema crucial en el conocimiento de la neurobiología del autismo. Entonces, hay cosas, como os pongo ahí, que no sabemos cómo sabe la microglía que una sinapsis es poco activa. Sí sabemos que utiliza unas señales de la cascada del complemento. Esto la mayoría no sabéis lo que es. Nosotros tenemos un sistema, imaginaros, para reconocer un patógeno, un virus, tenemos unas proteínas que se pegan al virus y lo que dicen es comedme. Entonces, cuando llegan nuestras células de defensa, ven la señal de comedme, se lo comen. Esas mismas señales se ponen en el cerebro para que determinadas cosas sean eliminadas, comidas. ¿Vale? O sea, es una preciosidad. Entonces, las neuronas y la microglía están interactuando. Si las señales que llegan no están bien, por ejemplo en el desarrollo, la microglía se activa. La activación puede ir al principio medio normal, puede empezar a eliminar cosas, y si se activa demasiado, se produce una inflamación. La inflamación es característica de los cerebros de personas con autismo. Y los datos que tenemos en estos últimos meses sobre microglía son espectaculares. Os he dicho aquí un mini resumen, es que las personas con autismo, son estudios post-mortem, tienen cambios en el número de microglías, tienen cambios en la forma de las microglías, tienen cambios en la interacción de la microglía con neuronas, tienen cambios en los genes que se expresan en la microglía, tienen cambios en la corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas. O sea, hay todo un montón de datos que encajan entre sí. Si cogemos un ratón y le hacemos esa activación materna inmunitaria, o sea, es como si estuviese teniendo que luchar con la infección, fijaros qué es lo que pasa. Hay una caída en el comportamiento social, el ratón no explora a otros ratones que se acercan, hay un aumento de los comportamientos repetitivos, imaginaros, acicalarse, lo hace constantemente, lo hace una vez y otra vez, hay un aumento de la ansiedad, que también tenemos formas de medirlos, y yo no sé si sabéis que los ratones cantan. No, ¿verdad? Bueno, pues hay una alteración de las vocalizaciones ultrasónicas. Si me da tiempo, a ver si... No sé cómo pongo el vídeo. Bueno, los ratones cantan. Ya habéis aprendido una cosa importante en este congreso. Lo que pasa es que no estamos... Esto es un ratón macho llamando a una hembra. Normalmente no lo oímos porque son ultrasónicos, están fuera de nuestra detección, pero alguno debe tener algún problema en el sistema vocalizador y
y se escuchan. Entonces, en los años 30 era famoso un ratón en Estados Unidos que cantaba, iba a la radio. Esto es el ratón cuando ya la hembra está cerca. Desgraciadamente los machos parece que nos esforzamos más en seducir que en cuidar ya a la pareja cuando ha venido, ¿no? Entonces, el punto es que esto está tan bien cambiado. Entonces, fijaros lo bien que encajan esos cambios, comportamientos repetitivos, comportamiento social, vocalización, etc. O sea, lo que os digo, es decir, habrá cosas de estas que se corregirán en los próximos meses, pero esa sensación de que las piezas encajan. Bueno, hablando de ratones, el más famoso en España yo creo que sin duda es el ratón Pérez, pero hay una cosa que para nosotros es interesante, es que los dientes de leche tienen células madre y son muy fáciles de conseguir. Entonces tú puedes pedir que cuando al niño se le caiga el diente le metan en este botecito y lo guarden en el frigorífico. Entonces es una forma sencilla y eficaz de conseguir células. Otro avance que es una gozada es que hemos conseguido con esas células convertirlas en neuronas o convertirlas en glía, células del diente. Y entonces se ha hecho con niños con autismo, con niños normotípicos y con niños con síndrome de Williams, que sabéis que son estos hipersociales. Entonces, los resultados son una maravilla, porque luego combinas esas células, las juntas, las cultivas y forman lo que llamamos minicerebros. Imaginaos una pelota, pero una pelota que está organizándose. Entonces, esa pelota de células se asemeja en algunas cosas al cerebro, es muy fácil de estudiar, y encontramos como que hay cambios en la proliferación celular, eso nos encaja muy bien con lo que sabíamos de hace unos 2 o 3 años, y hay cambios también en el número de células GABAérgicas, eso que son los mecanismos de inhibición, nos encaja también bien. ¿Vale? Entonces, empezamos a tener todas estas pistas y ahora os intentaré conectar los cambios celulares con la inflamación, con la microglía. Simplemente una pincelada, y es que seguimos con los tratamientos estúpidos, con los tratamientos ineficaces, estos de las flores de Bach, pero cualquiera puede contar otros 20 ejemplos de cosas sin fundamentos, sin evidencias científicas, que se siguen ofertando y que se siguen vendiendo, ¿vale? Con cosas como que la luz pasa en las gotas de rocío, se condensa ahí, que entonces, bueno, es una batalla constante, pero es que una batalla que hay que dar. Otro tema es las comorbilidades. Entonces, lo que hemos visto, también otro estudio del 2017, es que las personas con autismo tienen 5 veces el número de diagnósticos de psiquiátricos o diagnósticos de enfermedad mental que el número de personas normotípicas. Es el doble frente a otros trastornos del desarrollo. Y uno de los problemas es que, mientras que en la pediatría tenemos subespecialidades y tenemos neuropediatras, por ejemplo, no tenemos nada parecido, yo creo, o nos faltaría una mayor definición de subespecialidades en el mundo adulto. Otro jugador del que apenas sabíamos nada y ahora es uno de los grandes estrellas es lo que habréis oído, el microbioma o microbiota. Son los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Y resulta que intervienen en cosas como la obesidad. Lo último que he visto, bueno, para tratar estas cosas lo que se hace es una cosa que suena muy mal, pero que realmente es sencilla y es eficaz, que es un trasplante fecal. Tú eliminas los microorganismos de tu tracto digestivo y los sustituyes por los de una persona que no tiene ese problema. Y los resultados están siendo espectaculares. La cosa, veo por aquí alguno que lo vemos, los datos se interesan, es que ha habido varios casos que se ha solucionado la alopecia, que después del trasplante fecal a la gente le ha empezado a surgir pelo. Entonces, son cosas de investigación. Y esto eran, ya os digo, eran gente que había sido tratado para otros problemas y de repente unas fotos espectaculares del antes y el después. Entonces, como os digo, nunca hay que perder la esperanza, ni siquiera en un ámbito tan complicado como el del pelo. Bueno, a lo que os voy es que es decir, la idea es que habría factores maternos, ya os digo, pueden ser naturales, genéticos, infecciones, que a su vez generan una respuesta inmune y todo esto está afectando al desarrollo cerebral de la cría en el modelo animal o del niño. Y todo eso, ya os digo, empieza a encajar. La microglía interviene en ese proceso de inflamación y la inflamación es otra de las cosas comunes en las personas con autismo. Se ve en muchísimos casos.
¿vale? Y de nuevo, si eso lo hacéis en uno de nuestros modelos animales, pues esos animales presentan evitación social, comportamientos repetitivos, etc. Y en estos casos la microglía está activada, está generando otras sustancias. Si lo hacemos en microcerebros, se ven también cambios en los genes, se ven también cambios en la sinapsis, los mensajeros químicos, sobre todo las interleucinas, están modificadas. Entonces, es decir, encaja bien. Entonces, todo esto lo que está produciendo es que se modifiquen la relación neuronas-glía y están cambiando la sinapsis. Si cultiváis, esto es lo que quiere decir esta imagen, astrocitos, los astrocitos son los que están aquí en rojo, que sean astrocitos que vengan del diente de leche de un niño con TEA, con neuronas que vengan del diente de leche de un niño normotípico. Las neuronas, de repente, tienen el aspecto similar a las de TEA. Al contrario, si hacemos cocultivos de astrocitos neurotípicos, neuronas TEA, las neuronas se normalizan, por así decirlo. Son resultados de laboratorio, pero hace 6 meses no nos lo creeríamos. No nos creeríamos que la influencia de los astrocitos podría modificar cómo son la distribución, el tamaño, etcétera, de la sinapsis de las neuronas. Hay una desregulación del sistema inmunitario, es otra de las temas claras que generaría esa inflamación, y otros jugadores de los que estamos viendo, también relacionados con mutaciones, son, por ejemplo, los espermatozoides. Hace un año ya os conté que de repente estaban dándose en genética mucha más importancia a los años del padre que a los años de la madre, porque vosotras tenéis los ovocitos preparados desde el día del nacimiento y nosotros generamos nuevos espermatozoides todas las semanas o todos los días. ¿Cuál es el resultado? Que los padres pasamos más mutaciones que las madres a los niños. Y con la edad esos efectos son extremadamente llamativos. El número de mutaciones de un padre de 40 años, así a grosso modo, es el doble que las de un padre de 20 años, las que pasa a su hijo. Y ahí veis los porcentajes de distintas cosas en función de la edad del padre, ¿vale? Y entonces, todo eso, dices, ¿qué es lo que está pasando? Pues que ese genoma que os decía antes, ya os digo, las piezas van encajando, ese genoma que ya está hecho, resulta que se modifica, y esos cambios es lo que llamamos epigenética. El cambio más fácil de la epigenética, el más común, es que se una, no quiero de verdad, simplemente que os suene un poco, un grupo metilo. Entonces, algunos de nuestros nucleótidos del ADN se metilan, y al metilarse cambia su función. En algunos casos se pueden hacer más activos o más inactivos. Entonces, estudiar esos metilos es lo que se llama el metiloma. ¿Qué es lo que se ha visto? Que el metiloma presenta cambios asociados a la edad. Nuestro ADN se comporta distinto si tu padre tiene 40 años que si tu padre tiene 20. Y luego intervienen factores de nuestra vida, como por ejemplo el tabaco. El tabaco envejece el ADN. ¿Vale? Entonces lo que nos encontramos es que la gente ya es capaz de saber, sabiendo el ADN, que yo digo que esto que lo tendrán que poner los del CSI en cualquier momento, de repente sabemos la edad de la persona. ¿De acuerdo? No solo sus datos genéticos, sino qué edad tiene en función de cuál es ese perfil. Bueno, otro resultado interesante es que sabéis que hay esas dos grandes características del DSM-5, los aspectos sociales y los comportamientos repetitivos, y entonces se ha intentado buscar si eso puede encajar en una única vía. Eso estaría. Y entonces lo que se ha hecho es una prueba muy sencilla, que es la sincronización. Es decir, sincronización se ha hecho jugando contra un ordenador, es decir, uno da una tecla, otro da otra tecla, una pequeña diferencia entre notas, 2 sí, 2 sí, 2 sí, o contra una persona. Y entonces lo que se han visto son lo siguiente. A las personas con TEA les cuesta mucho más sincronizar y tienen un patrón de actividad mucho más intenso. O sea, la idea es que te requiere un esfuerzo cognitivo mucho más. Sincronizar es mucho más común de lo que creemos. Sincronizar es como cuando estamos hablando y uno está sintiendo cuando el otro está hablando. Eso es una sincronización. Nuestras mentes están intercambiando información. Entonces, esto está afectado con las personas de autismo y podría explicar los dos tipos de cosas. Por un lado, te sientes sobrecargado, la comunicación social es mucho más dura, y por otro lado, eso te lleva a hacer esos comportamientos repetitivos por esa onda zeta, que es la que se observa en estas personas. Otro tema del que andamos desesperados de necesidad es tener biomarcadores. Es tener algo que yo pueda saber
si esa persona tiene autismo o no lo tiene. Que podamos apoyar y que tengamos una cosa, digamos, objetiva, rápida. Hace un año yo os conté que había dos cosas que se habían visto, que eran los cambios volumétricos en regiones del cerebro y los espacios de ventrículos, o sea, la cantidad de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es el problema? Las dos técnicas hace falta una resonancia, o sea, es decir, una técnica cara, complicada, no sé, pero hace unos meses ha surgido unos que lo consiguen hacer en sangre periférica, que es lo que estamos acostumbrados, que nos saquen una muestra. Han hecho una cosa muy extraña, pero es que la ciencia está cambiando mucho. Han cogido esa sangre, han dicho, todas las proteínas, todas las sustancias que yo puedo medir, de cuáles se sabe que están modificadas en personas con autismo. Y se han centrado sobre todo en dos, las del ciclo de la metionina y los procesos de transulfuración. Me da igual, las que sean. Entonces, han cogido toda esa información de todos esos muchachos y luego han hecho lo que se llama Big Data, o sea, una operación informática con algoritmos. Entonces, con eso han conseguido lo que os he puesto ahí. El 96% de los neurotípicos les identifican. Tú coges la sangre y dices, este es un niño normotípico. Y el 97% de los que tienen TEA lo identifican. Y dices, fenomenal, joder, 97% no suena nada mal, ¿verdad? Pero no nos vale. ¿Por qué? Porque si el 96% de los neurotípicos, lo de los normales, no me gusta lo de los normales, pero bueno, los identifica bien, hay 4 que los identifica mal. Lo que quiere decir que hay 4 que dicen que tiene TEA, pero en realidad no lo tienen. Si por hacer un número decimos el 1% tienen TEA y es el 97%, vamos a suponer que casi siempre lo encontramos. Pero la realidad es que de 100 niños nos encontramos que dice que tiene 5 TEA, 1 que sí que lo tiene y 4 que no lo tiene. Entonces, al día de hoy eso no puede ir todavía a la clínica, porque no es aceptable que fallemos 4 de cada 5 veces. ¿Vale? Pero todo esto yo tengo mucha esperanza porque necesitaremos más casos, tener más marcadores, pero aparentemente el camino está funcionando y confío que sea algo que nos ayude dentro de un tiempo cercano. Por último, alguna cosa social. Me gustó esto que fue todo el tema de TEA para aeropuertos, padres, familias que no viajaban porque era algo muy dificultoso, y distintas líneas aéreas y aeropuertos que han hecho cosas como os he puesto ahí. Salas especiales, una gorra especial que les permita pasar con rapidez todos los controles. O sea, lo hemos dicho alguna vez, es decir, que nuestra medida como sociedad es cómo tratamos a los que más lo necesitan. Y son medidas muy sencillas que hay que trabajar para contarlo y para que se vayan extendiendo en todas las líneas aéreas y en todos los aeropuertos. De los factores externos, que es otro tema clave, porque la genética no es fácil de tocar, pero los externos sí, ha habido pruebas de motores diésel y de pesticidas, que aumentan la probabilidad. Ojo, esto nunca son, al final es como un juego de probabilidades. No quiere decir que simplemente son zonas que hay, esto es Estados Unidos, hay unas zonas que tienen una enfermedad que genera una meningitis, entonces fumigan. Y simplemente es que en las zonas fumigadas hay más casos que en las zonas no fumigadas. O hay más casos en las fumigadas con avión que en las que se hace una aplicación más local. Entonces, simplemente son pistas que yo creo que nos irán ayudando a completar la imagen. Por primera vez ha habido un estudio serio para estimar la calidad de vida de las personas con autismo. Nos hemos dado cuenta de que no tenemos herramientas, nos hemos dado cuenta de que hay que hablar con las personas con autismo, nos damos cuenta de que no sabemos. Al final es así de triste la situación. Los indicadores que tenemos indican que tienen peor calidad de vida, cosa que no le sorprende a nadie, pero tenemos que estimarlo mucho mejor, porque os digo, al día de hoy no hay una herramienta fiable, no hay una herramienta validada. El año pasado también os conté que había 6 grupos trabajando en androides para autismo. Pues ya ha habido la primera cosa, este es uno de los más famosos, es Actor 7, y entonces lo que lo han usado, este androide, es para preparar entrevistas de trabajo. Sabéis que la ventaja de estos cacharros es que no se cansan y puedes programarlos y hacer una y otra vez. Siempre os digo que los terapeutas no tengáis miedo porque esto no va a significar menos trabajo, sino más trabajo. Porque alguien tiene que programar los aparatos y entonces lo bueno es que nos quitemos la parte mecánica de las cosas. Y lo que es importante es que usemos nuestra capacidad de modulación, de inteligencia, de mejora. ¿Vale? Entonces,
Los resultados en principio han sido buenos. Simplemente es un ejemplo de que me llamó la atención porque os dije, hay 6 grupos trabajando en esto, para distintas cosas. Y ahora ya uno de los grupos ha hecho, digamos, una oferta real. Es decir, esto puede permitir practicar y practicar y practicar y preparar algo que es muy necesario para la inserción en el mundo laboral, como son entrevistas de trabajo, ¿vale? Y la última parte, no sé qué me queda. Vale, pues es contaros un poco de lo que hacemos en el laboratorio. Y os digo, es algo muy diminuto, pero para nosotros muy importante. Mirad, de los casos que os he dicho, de los cambios en neuronas, es decir, de los cambios en los circuitos, uno de los que dicen que es como más llamativo o más común o que afecta a más personas es la pérdida de células de Purkinje del cerebelo. Las células de Purkinje intervienen en los movimientos. Sujareva ya, lo digo, la primera que hizo una descripción detallada ya decía que había algunos problemas en el comportamiento motriz, en el comportamiento motor. Si queréis, como ya hablaba, yo creo la palabra cierta torpeza, ¿vale? Entonces, eso encaja muy bien con pérdidas de células de Purkinje. El problema que tenemos en el cerebro es que muchas veces cuando aparecen los síntomas ya hay muy poco que hacer. Ya las neuronas se han perdido. Es como cuando alguien va con un Alzheimer. Cuando alguien ya tiene síntomas clínicos, es que muchas cosas en su cerebro se han derrumbado. Las neuronas ya no están. Entonces, tenemos muy poco margen de hacer cosas. Entonces, nosotros tenemos un ratón que pierde específicamente las células de Purkinje en unos días determinados. Entonces, yo puedo ver si tengo cualquier estrategia que permita que las células sobrevivan, ¿vale? Eso es básicamente lo que hacemos. Entonces, a ver, el ratón pierde las neuronas de Purkinje, no todas, pero un porcentaje alto, por un problema genético. Entonces, lo que hago es intentar ver si con células que tienen un perfil genético distinto puedo sustituir y salvar a las que se pierden. Entonces, lo primero que hago es al ratón normal eliminarle su médula hematopoyética, igual que se hace cuando a alguien se le va a tratar una leucemia. Entonces, lo llevo el sábado, que no hay pacientes, al hospital clínico y me dejan irradiar a los ratones. Elimino la médula ósea. Si no hago un trasplante, cuando se le gaste la sangre, ese ratón va a morir. Pero yo le hago un trasplante con médula ósea de un animal sano. Si el trasplante agarra y nos agarra siempre, el ratón va a vivir. Hago que el donante sea verde. Entonces, las células verdes van a provenir del donante. Y eso lo hemos hecho y algunas de las células no sabemos cómo, siempre lo cuento para ver si a alguien se le ocurre y me da alguna idea, atraviesan la barrera hematoencefálica, que no sabemos cómo demonios lo consiguen, y llegan al cerebro. Bueno, entonces, el problema es que llegan pocas células. Ya hay una mejora, pero querríamos que hubiese muchas más. Entonces, hemos hecho lo siguiente, estos son los resultados de los últimos meses. Hemos hecho los mismos trasplantes, pero ahora hemos cogido, os he contado todo ese diálogo que había entre glía y neuronas, cómo se intercambian mensajeros y a veces la orden es decirle a la neurona que muera. Y eso lo hace la microglía. La microglía es como Terminator. Le dice, tú estás liquidada. Y la neurona entra en apoptosis y se suicida. Entonces, si conseguimos cambiar esos mensajes, quizá podríamos salvar a las neuronas. Esa es nuestra ciencia ficción. Entonces, el problema es cómo mando yo un mensaje y cómo lo meto en el cerebro, porque son moléculas que no atraviesan muchas veces bien la barrera hematoencefálica. Bueno, entonces hacemos un truco, que es coger un virus y en ese virus metemos el gen del mensaje que yo quiero poner. Meto un gen, entonces el virus va a hacer lo que sabe, que es ir saltando de neurona en neurona y me va a llegar a muchas neuronas porque se van contagiando. Quiero saber a cuáles va a contagiar, entonces dentro del ADN ese que meto mi molécula, meto también lo que se llama un gen reportero. Un gen reportero simplemente que me la ponga de un color determinado, que me haga que la célula sea roja. Entonces así sé a las que ha llegado el virus y así sé si las rojas
¿Sobreviven más? Luego las cuento o no. Bueno, este es el gen que hemos hecho. Este es una parte, un promotor. Este es el IGF-1, que es uno de esos mensajeros que creemos que pueden ser clave en la supervivencia y que también hay datos que lo relacionan con autismo. Esto es para que se pueda unir también a ribosomas aquí. Y este es mi gen reportero, el que me da un marcaje fluorescente. Aquí veis el marcador. Entonces el virus va entrando de célula en célula y funciona. Lo hemos hecho en distintas regiones cerebrales que pierden neuronas. Aquí tenéis un ejemplo del ratón mutante y el ratón normal. Y veis, el ratón mutante pierde la mayoría de las neuronas. Lo veis aquí, aquí veis una, aquí hay otra, pero todo esto, que tendría que ser como una línea, está llena de huecos. Cuando hacemos el trasplante normal, lo que veíamos era esto, que hay unas cuantas más, como que hay algunas neuronas que se han salvado después del trasplante. Y lo último que hemos visto, bueno, estos son los estudios cuantitativos, las diferencias, sí que parece que hay diferencias significativas a distintos periodos postnatales. Es esto que veis aquí. Entonces, por primera vez, después ya de hacer el tratamiento con el virus, no os pongo los números porque no lo sabemos, porque estas son fotos de la semana pasada. El número de neuronas que se salvan es enorme. O sea, mandar ese mensajero metido en el virus consigue que las células no mueran, aunque tienen un defecto genético que su camino es que las induce a morir. Entonces, no tengo los números, no sabemos si se salva el 100% o el 80%, porque no nos ha dado tiempo a contarlo. Vamos a hacer más análisis. Pero lo que os quiero decir, soñando, porque al día de hoy soñando, yo os he dicho que queremos mantener la esperanza, pero también la prudencia. Si realmente tenemos un problema genético, el problema genético está haciendo que las neuronas mueran. La muerte de alguna de las neuronas está haciendo que los circuitos neuronales no funcionen bien. Y eso se está magnificando en un comportamiento. Lo que estamos intentando es decir, hacemos una terapia génica, porque es eso, a través de los virus modificamos o sustituimos o cambiamos el gen estropeado o metemos una sustancia que es neuroprotectora, y si conseguimos que las neuronas sobrevivan, es posible que los comportamientos se arreglen y que no veamos los cambios. Y lo que os digo, no quiero venderos humo. Esto es como un aspecto concreto que nos abrirá más preguntas que soluciones. Pero cuando vimos todas esas células no nos lo podíamos creer. Yo lo primero que pensé es algún becario se ha equivocado y este es uno de los controles. No. Revisamos todos los datos y es uno de los animales que en teoría no tendría que tener ya todas esas neuronas y las tiene. Entonces, os insisto, decir, vuestro trabajo es importantísimo, es necesario, pero hay un grupo de gente que no nos veis, pero estamos detrás, a vuestro lado, intentando apoyar e intentando también dar soluciones. Muchísimas gracias. Sí. Viendo la cantidad de preguntas, la próxima vez que llamemos a José Ramón le vamos a tener que dar un par de horas, casi seguro, porque bueno, no nos da tiempo a hacer todas. Yo creo que él estará dispuesto seguro también en el descanso a responder algunas. Y es que no me da tiempo ni a leerlas porque tengo en la mano como unas 25 preguntas que habéis hecho, ¿vale? Entonces, de las que me ha dado tiempo, sí que voy a leer alguna que se repite. Y es, ¿cuál es su opinión sobre el uso de las cámaras hiperbáricas? Mi opinión es negativa. No hay evidencias de que solucionen nada. Bien, esos son el tipo de respuestas que necesitamos. Sintéticas, nos va a dar tiempo a más. Gracias, además, gracias por la contundencia porque creo que es necesaria. ¿Qué piensa de la administración de probióticos en TEA? ¿De? Probióticos. ¿La administración? Sí. No tengo ni idea. No. La administración. Sí, perdón, el uso de probióticos como intervención. Mirad, o sea, al final, muchos de los aspectos sobre dietas no tienen ninguna evidencia. Y eso es otra cosa que hay que decirla. Pero lo que os he contado del microbiota, eso abre una perspectiva un poco distinta.
porque el microbiota ya os digo, pensar en lo que nos han dicho toda la vida de la flora intestinal. Entonces, la flora intestinal depende de nuestra alimentación. Entonces, es posible, en función de qué comemos, se nos modifica la flora intestinal. Hay alguna cosa extremadamente llamativa. Hay un estudio, lo tenéis en el blog, pero si buscáis, hay un estudio donde cambian solamente una especie del microbiota. Y de repente, en esos ratones cambia el comportamiento. De tener unos comportamientos muy bajos en los indicadores sociales, los indicadores mejoran. O sea, interaccionan mucho más con otro ratón. Y es llamativo por lo que os digo, es un estudio donde es toda la flora simplemente eliminando una de las especies. Entonces, al día de hoy soy más prudente en la opinión sobre los probióticos. O sea, decir, pero vuelvo a lo de siempre, o sea, lo que no puede ser decir, usted pruebe y ya veremos si es eficaz. No, usted demuéstreme que es eficaz y entonces pida que se aplique, pero lo estamos haciendo al revés. Entonces os digo, es decir, hay muchas de estas cosas que nos dicen de las que la evidencia al día de hoy es cero. Yo lo que estoy diciendo es que hay alguna señal de que puede que haya algo que si modifica favorablemente la composición del microbiota tenga un efecto positivo sobre alguno de los síntomas. Pero lo tienen que demostrar ellos, no yo. ¿Vale? Pero eso, o sea, es también una ventana a la esperanza. Gracias. Voy a leer sobre todo las que se repiten. ¿Cómo afectan los factores de estrés en el embarazo de las madres en estos procesos? Sí, hay también un estudio donde cuando os decía, se llama, la traducción es activación inmunitaria maternal, MIA. El MIA es lo que genera algunos de esos cambios que se cree que se marcan en la microglía. La microglía hace mal la poda de sinapsis y entonces los circuitos están alterados. Eso yo creo que es la imagen más o menos al día de hoy. Bueno, la cosa es que si a la activación inmunitaria maternal sumas estrés, los cambios son mucho más graves. O sea, que imaginaos, pero si la pérdida se pierde un 10% de sinapsis, si sumas estrés, se pierde un 20% de sinapsis. Entonces, el estrés sería un efecto reforzador en lo malo, deletério. ¿Vale? Y la última, y acabamos un poco, es una pregunta genérica que recoge varias y es ¿qué evidencias existen o qué avances están habiendo sobre el uso farmacológico en la intervención del autismo? Desde el punto de vista de evidencias neurológicas y de cómo afecta la calidad de vida. Me has dejado la mala para el final, ¿eh? Vamos a ver. El problema de entrada es que no tenemos un fármaco para el tratamiento del autismo. No lo hay, porque tampoco tenemos como tal una cosa que tratar. Entonces, ¿qué es lo que os quiero decir? Estamos tratando normalmente aspectos secundarios. Si tú tienes problemas de ansiedad, pues tratamos la ansiedad. Si tienes problemas de sueño, tratamos problemas de sueño. Si tienes problemas de agresividad, tratamos tal. Entonces, los fármacos es a ver, ¿cómo lo digo también? Vivimos en la época de la farmacología, que no está mal. O sea, hasta los años 50 no teníamos nada. No había absolutamente nada eficaz para el tratamiento de cualquier tipo de trastorno relacionado con el cerebro. Nada. Ahí surgieron los antidepresivos, los antipsicóticos, toda una serie de cosas. Entonces, mi opinión, que es, ya os digo, yo no estoy en el mundo del tratamiento, estoy en el mundo del laboratorio, como os contaba. Mi opinión es que un tratamiento debe tener unos objetivos y unos plazos. Eso es lo que yo pido. Que digas, esperamos que esto solucione esto y lo vamos a probar durante lo que sea, 6 meses, 1 año, y luego vamos a evaluar los resultados y vamos a ver si el tratamiento hay que mantenerlo, modificarlo, eliminarlo. Entonces, por lo que veo, por lo que charlo a veces con padres, a veces te encuentras niños o a jóvenes que llevan muchísimo tiempo con un tratamiento que tiene unos efectos secundarios, obesidad o lo que queráis, muy potentes, y que nadie lo reevalúa. O sea, que se entra en una especie de inercia, o no sé muy bien cómo llamarlo. Entonces dices, creo que la investigación farmacológica sigue adelante. Creo también que los problemas que os he contado, no hay un fármaco que lo pueda solucionar. O sea, si yo tengo un problema de sinapsis,
no tenemos nada que modifique la sinapsis. Otra cosa, si yo consigo mejorar la calidad de vida, por supuesto, para eso se hacen, ¿vale? Pero creo realmente que, mi conclusión sería eso. Es un proceso. Creo que iremos teniendo mejores moléculas. Hay mucha gente afectada, por lo tanto, aunque sea triste decirlo, es un ámbito que es negocio para los laboratorios farmacéuticos. El problema es cuando tienes porfiria y hay 9 personas con porfiria en España. Así, son 9, con nombres y apellidos. Entonces, pero el problema es lo que os digo, es decir, podemos tratar esas cosas, creo, de que son resultado de esas alteraciones en la circuitería, pero no vamos a conseguir solucionar la circuitería. Por eso nosotros vamos intentando con estas otras vías como las que os contaba. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Nada, muchas gracias.